Muy buenas tardes, estamos en nuestra sesión número 54, Sabiduría en las Escrituras, parte 23. Un saludo a todos aquellos quienes se encuentran en España, en Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Canadá y en todo lugar donde se comparte este vídeo. También un saludo al ministro Marco Antonio Flores y su esposa Loida, y al pastor José Ulloa con su esposa Edith Árrago. Y vamos a continuar con la vida de Moisés. Nos habíamos quedado en el capítulo 30 del libro de Éxodo. Habíamos visto más o menos la composición de lo que era el tabernáculo, las vestiduras de Aarón y de los elementos que ellas la componen. También, algo breve, habíamos hablado sobre lo que era el dinero de rescate, ¿no? Algo muy breve. Eh, por ejemplo, en el mismo capítulo 30, en el verso 11 al verso 18, dice: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Entonces, este dinero de rescate, ¿no?, era para aquellas personas, pues, cuando se hacía un censo. Entonces, el censo se encontraba normado desde un ámbito administrativo, ¿no? Entonces, hay diversos tipos de normas y nace así también, no solamente las normas penales, como habíamos visto, las normas civiles, también hay normas administrativas. Después viene lo que es el contenido de la fuente de bronce, y hay que entender que estas fuentes, por ejemplo, que se utilizaba para el lavacro o el lavado, el lavatorio, era por causa de realizar el tejilá, ¿no?, el lavado. ¿Y esto qué significaba? Que quien quería ingresar a hacer una celebración delante de Adonai tenía que limpiarse las manos, limpiarse los pies. Pero eso tenía un significado muy grande, ¿no? Recuerden que Yeshua HaMashiach, cuando le hace el lavado de los pies, por ejemplo, ¿para qué es? ¿Cuál es el significado de ello? Era netamente para hacer ceremonias, era para compartir el pan, era para compartir cosas más íntimas, ¿no?, de las ceremonias por lo general. Y es ahí, por ejemplo, cuando se pasa a este lugar santo, se participa del pan, se hacen las oraciones. Entonces, cuán importante es el significado de la fuente de bronce para aquel entonces, que viene a ser sombra, ¿no?, de lo que va a ser nuestra vida diaria. Después viene lo que es el aceite de la unción, el incienso, también habíamos hablado de ello. Y ya cuando nosotros vamos acercándonos al libro de Levítico, ¿no?, tenemos que entender algo. En el libro de Levítico vamos a encontrar diversos tipos de leyes, diversos tipos de normas referente a lo que son los sacrificios, lo que son las ofrendas, lo que son las ofrendas de paz. Y después vienen lo que son las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la culpa, ¿no? ¿Y por qué tantas normas? Recordemos que estamos aquí en lo que es el sacerdocio levítico, que solamente son sombras. ¿Tiene su uso de sabiduría? Sí, que distingue una cosa de otra. En principio, cuando habla sobre los holocaustos, un holocausto, ¿qué cosa es? Una ofrenda quemada, ¿no? Se quemaba un corderito, ¿no? Entonces, ese cordero no podía ser quemado así por quemar, ¿no? Tenía que separar la grasa, por ejemplo. Esa grasa no lo podía comer el sacerdote ni los que participaban de ellos, ¿no? Entonces, ahí hay un ámbito alimentario. Después viene, por ejemplo, las ofrendas y cómo tenían que ser las ofrendas, qué tipo de ofrendas recibía el sacerdote, ¿no? Se dice que era de flor de harina, sobre la cual
echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Más ahí también vemos que utilizan la miel de abeja inclusive, ¿no? Y todo esto, digamos, ¿para qué sirve? Una cosa es los holocaustos, es el sacrificio de un animal, y el otro caso es las ofrendas. En ambos casos, el sacerdote que ofrecía este tipo de servicios para con el pueblo, él participaba de estos alimentos. Y entonces, al participar, él era su sustento prácticamente. Y era como que en la actualidad de repente alguien va, ¿no? Y donde un pastor, y evidentemente no va a ofrecer, digamos, un sacrificio por un animal, ni tampoco una ofrenda de este tipo, de esta naturaleza. Sin embargo, nada quita de lo que Yeshua HaMashiach había dicho: cuando ustedes vayáis, no llevéis 2 túnicas, y todo lo que se os sirvieren, comed, ¿no? Recibidlo, porque dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, son distintos regímenes, pero aquí estamos viendo lo que se le otorgaba al sacerdote. En cuanto a las ofrendas de paz tienen dos aplicaciones, ¿no? Entonces, los dos anteriores, holocaustos y ofrendas, se estaba refiriendo al sacrificio de los animales, y lo segundo a las ofrendas, ¿no? En general, porque hay distintos tipos de ofrendas. Y una de las ofrendas es las ofrendas de paz. Y las ofrendas de paz también significan las ofrendas de hacer paces, algo bastante interesante. Significaba también agradecimiento, ¿no? Entonces, si alguien estaba muy agradecido a Adonai, venía el sacerdote y ofrecía su ofrenda. Pero también significaba hacer las paces, como quien tenía que emprender una campaña o realizar algo, una actividad. Entonces venía y decía: Señor, aquí están mis ofrendas de hacer las paces, ¿no? Yo no estoy peleado contigo, quiero, digamos, voy a emprender este negocio, voy a emprender esta guerra, voy a emprender esto y quiero tu favor, ¿no? Como quien eh, rinde honores, ¿no? Rinde honores primero, ¿no? Entonces se hacía eso de una manera muy, muy ordenada. Un ejemplo que lo vemos es en Saúl. Saúl se apresuró a hacer las ofrendas de paz, luego viene el sacerdote, le recrimina porque tenía que esperarle a él, él tenía que realizar. Saúl no era sacerdote, ¿no? Entonces, esa ofrenda de paz, ¿para qué servía? Para ir a la guerra, ¿no? Para hacer las paces con Adonai y decir: Adonai, por si acaso yo no estoy peleado contigo, ¿no? Necesito que tú intervengas. Y ofrecía esas paces, ofrendas de paz. No era ahí de agradecimiento, pero también se ofrecía en el caso de votos. Decía alguien, por ejemplo: Señor, si esto ocurre, ¿no? Entonces así es su ofrenda de paz en caso de realizar votos. Ahora, en la actualidad, pues alguien puede hacer un voto, nada lo impide, lo pueden hacer. ¿Qué significa voto? No simplemente ir y decir: Señor, si esto ocurriese, si me favorecieres en esta actitud, ofrezco en darte mi carro, mi casa, no sé, algo, ¿no? Entonces, evidente que si alguien ofrece algo, tiene que cumplirlo delante de Adonai. Luego viene ofrendas por el pecado. Y cuando se dice ofrendas por el pecado, es por transgredir la ley, transgredir una norma, digamos que sabe de que ha hecho algo malo, algo incorrecto contra la norma. Pero muy diferente es al realizar las ofrendas expiatorias, ¿no? O por el pecado. Entonces, son distintas. Si bien es una sola ley, pero tiene distinto significado. Una cosa es quebrantar una norma, otra cosa es sentirse que esta persona pues se compunge y dice: sí, yo verdaderamente he tenido la culpa, no por causa de la transgresión de la norma,
¿no? Que ya tiene un castigo, sino que esta persona lo ofrecía por causa de sí misma, ¿no? Entonces había lo que era la expiación, expiatoria, ¿no? Cubrir ese pecado, ¿no? Era todo un proceso eh, de orden penal, por decir así. Y existía esta diferenciación, aunque en la actualidad cada nación puede darle un significado similar, ¿no? Pero al menos en el libro de Levítico te lo demuestra de esa manera. Ya yéndonos al capítulo 8, 7, a ver, aquí en el capítulo 7, lo que es la culpa, ¿no? Entonces, las personas ofrecían este tipo de sacrificios y se lo otorgaban y el sacerdote eh, participaba de ello, ¿no? Eran cosas muy sagradas que servían para el sustento también de los sacerdotes, quienes ofrecían este tipo de servicio. ¿Por qué es importante todo esto? Porque en nuestra vida diaria también cometemos cosas que son culposas. También cometemos cosas que necesitan, ¿no? Ir y decir, he quebrantado tu palabra, me siento culpable, ¿no? Y quiero que haya limpieza. Alguien puede decir, pero Yeshua HaMashiach murió una vez y para siempre y borró todos tus pecados. Sí, pasados. Los futuros te tienes que poner a cuenta. Por eso que la Escritura se cita, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. No dice que ya te perdonó, dice para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, y se diferencia, de acuerdo a las Escrituras, en lo que es quebrantamiento de la norma y lo que es la limpieza de nuestro corazón. En una de ellas estamos pidiendo perdón, pero lo que estamos haciendo es una muestra de arrepentimiento. De ahí que perdón y arrepentimiento significan dos cosas diferentes. Una trae frutos, la otra simplemente te pones a cuenta. Y es por eso que la diferenciación entre lo que es quebrar una norma y lo otro es que tú muestres frutos de arrepentimiento. En el pedir perdón, labios para afuera, ¿no? La confesión, pero el arrepentimiento busca un resarcir el daño, ¿no? Y es por eso que siempre se habla en las buenas nuevas, ¿no? Cuando un pecador se arrepiente, y el término arrepentimiento tiene que ver con quitar o volverse al camino o retroceder, resarcir. Un ejemplo, quebré pues, digamos, en el caso de que uno haya agarrado un objeto de otra persona y lo mantiene, ¿no? Entonces yo voy y le digo, mira, perdóname, te cogí este objeto, me olvidé de entregártelo, no, aquí lo traigo. Pero no voy así nada más, pues, sino que voy y como muestra de arrepentimiento, no solamente le pido disculpas, sino que le digo, mira, esto cometí, perdóname, pero estoy arrepentido y como muestra de mi arrepentimiento te obsequio tal cosa. Lo que estoy haciendo no es que me estoy comprando a la persona, sino que estoy mostrando mi arrepentimiento, ¿no? Por ejemplo, si se genera un interés, le doy los intereses, ¿no? Cosas así. Entonces estamos aprendiendo. ¿Y por qué esa diferenciación? ¿Y por qué entonces, digamos, esos tipos diversos de ofrendas
¿no? Tienen sus diferenciaciones. Por ejemplo, igual en las ofrendas de paz, ¿no? Tienen sus diferenciaciones. Cuando se hace un voto, cuando es un agradecimiento, tiene sus diferentes tipos de conceptos, ¿no? Y cuando hagamos un estudio netamente de lo que son ofrendas, veremos mayores detalles, pero nos va a servir para vernos cómo nosotros tenemos que actuar en esa madurez. Bendiciones. Shalom.